Hemos ido de tiempo bastante bien, ahora vamos un poquito regular, pero la verdad es que si tardamos 15 minutos al final de la reunión no pasa nada. Bueno, en la siguiente mesa el doctor Juan Navarro nos va a hablar de antagonista del receptor mineralocorticoide en la diabetes tipo 2. Bueno, tenemos una superevidencia, es decir, ¿cuántos estudios tenemos en nefrología con 16.000 pacientes con evidencias? Pues realmente en esta plétora de evidencias en la diabetes, y cuidado que haya otro ensayo en marcha, el FIND-CKD en no diabéticos, de entrada en diabéticos tenemos importantes evidencias y Juan nos las va a contar. Cuando quieras, Juan. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Y efectivamente vamos a hablar de protección renal con antagonistas receptor de mineralocorticoides. Pero dejadme empezar primero con esta gráfica, que de una forma u otra, o con una versión u otra, nuestros compañeros cardiólogos han no solamente sido capaces de integrar la evidencia sobre la protección que ofrecen estos grupos farmacológicos que se recogen ahí sobre la insuficiencia cardíaca, una de sus patologías estrellas, sino que esto ha sido un cambio de conceptualización de cómo entender el beneficio y cómo entender el tratamiento farmacológico integral para ofrecer la protección en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y luego lo veremos al final de la charla aquí. Si es cierto que los cardiólogos tienen como su patología estrella o una de ellas la insuficiencia cardíaca, pues evidentemente la enfermedad renal crónica, y la enfermedad renal crónica en el contexto de la diabetes es una de las patologías estrellas del mundo nefrológico, no solamente porque sea la causa más importante de enfermedad renal crónica, sino, como veis aquí, las proyecciones que en los estudios siguen indicando que esta prevalencia va a continuar en ascenso. Cierto es que tenemos que congratularnos que hemos sido capaces, con estas nuevas estrategias farmacológicas, de reducir el riesgo renal de nuestros pacientes, pero también es cierto que incluso con las nuevas terapias farmacológicas y fundamentalmente con los ISGLT2, sí que continuamos teniendo un riesgo residual que no es despreciable, que es significativo. Y para atajar este riesgo residual, pues sería bueno ir y volver a la fisiopatología de la enfermedad renal crónica en el contexto de la diabetes, donde además de factores metabólicos, factores hemodinámicos, también tenemos un tercer elemento que es el que representa la inflamación y la fibrosis. Y sí es cierto que desde el punto de vista terapéutico se ha insistido mucho en abordar estos factores metabólicos y estos factores hemodinámicos, pero quizás no tanto terapias dirigidas más específicamente a la inflamación y la fibrosis. Y en este contexto, uno de los elementos fundamentales, como bien sabéis, es el receptor de mineralocorticoide. Este receptor se encuentra sobreactivado en este contexto y a través de mecanismos proinflamatorios y profibróticos, pues es responsable de daño a nivel renal, a nivel vascular y a nivel cardíaco. Y por ello también sabemos los beneficios que aporta el antagonismo, el bloqueo de este receptor. Y bueno, aquí tenéis esta gráfica que os recomiendo la revisión que está publicada el año pasado y en la cual no nos vamos a extender en demasía. Pero bueno, todos sabemos los beneficios que tiene el antagonismo del receptor de mineralocorticoides. Y en estos fármacos pues hemos tenido también una evolución. Hemos evolucionado de la primera molécula que contábamos hace ya varias décadas, que es la espironolactona, hemos dado un salto evolutivo con la eplerenona y ahora estamos hablando de ya antagonistas receptor de mineralocorticoides de tercera generación con particularidades que también conocéis bien. Y vamos a centrarnos hoy en una de estas moléculas que es la finerenona. Finerenona bloquea el receptor de mineralocorticoides y lo hace de una forma especial. No voy a entrar en detalles, pero básicamente hay diferencias en cuanto a lo que es la forma de la molécula que activa de manera diferencial, que bloquea de manera diferencial el receptor de mineralocorticoides. Hay un reclutamiento diferencial de cofactores que pone en marcha un programa de expresión génica diferente a otras moléculas con esta misma acción, de forma tal que se favorece el desarrollo de una expresión génica de un panel de genes que no son tan proinflamatorios y tan profibróticos como los que teníamos cuando no se antagonizaba el receptor o incluso cuando se antagonizaban con otras moléculas.
Sabéis también que finerenona tiene un desarrollo clínico importante. Hay muchos estudios, evidentemente, los dos más importantes son Fidelio y Fígaro. Fidelio es en el contexto con objetivos primarios de carácter renal, los objetivos cardiovasculares aquí eran un endpoint secundario, y en Fígaro ocurre lo contrario. El objetivo primario es de naturaleza cardiovascular y el objetivo secundario es renal. También, de forma preespecificada, se determinó que estos dos estudios se harían luego en un análisis combinado de todos los datos para dar lugar al Fidelity, un estudio que, como decía José Luis, incluye más de 13.000 pacientes. No voy a detenerme en explicar o recordar específicamente los resultados, únicamente saber que derivado de Fidelity, aunque ya Fígaro y Fidelio en cada uno de ellos demostró este beneficio, fijaros que hay beneficio cardiovascular, una reducción de riesgo de un 14%, que es estadísticamente significativa, y también una reducción de riesgo renal. Aquí tenéis esa reducción de un 23%. Y fijaros cómo en todos los componentes individuales se consigue la significación estadística, excepto en el de muerte renal, que fijaros evidentemente ya también se ha comentado, tenemos muy poquitos eventos en este capítulo, con lo cual esto no puede aportar diferencias estadísticamente significativas. Una consecuencia lógica es que el beneficio que se ha derivado de estos estudios pues se recogen en las guías clínicas. Así, por ejemplo, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, así por ejemplo la ADA, nuestras guías CADICO, indican que finerenona está indicado para el tratamiento del paciente diabético con estas condiciones de filtrado glomerular, con este potasio sérico normal, para reducción del riesgo cardiovascular y renal. Bueno, ¿qué tenemos o qué podemos encontrar de nuevo a partir de estos estudios? Bueno, pues hay una de las cosas que siempre nos planteábamos era qué ocurría con finerenona en pacientes que recibían los nuevos antidiabéticos, porque evidentemente los estudios se iniciaron bastante antes. Y bueno, aquí tenemos algunos datos derivados de Fidelity. Había casi 1.000 pacientes que estaban recibiendo antagonistas del receptor GLP-1 y se intenta ver cuál es el beneficio que puede aportar el tratamiento combinado. Bueno, aquí se valora el efecto de finerenona frente a placebo en la reducción de albuminuria a los 4 meses y fijaros cómo en estos pacientes que recibían finerenona y que también llevaban tratamiento con los antagonistas del receptor GLP-1 hay una reducción mayor que alcanza la significación estadística de esa albuminuria a los 4 meses, una reducción de albuminuria que luego se mantiene a lo largo del estudio, igual que ocurre en los pacientes que no recibían antagonistas del receptor GLP-1. El tratamiento con antagonistas receptor GLP-1 no determina un cambio en el beneficio. Este beneficio con finerenona es consistente en pacientes que recibían como en aquellos que no recibían antagonistas del receptor GLP-1. ¿Qué ocurre con los ISGLT2? Pues un poquito parecido. Aquí tenéis el efecto, la reducción de albuminuria. Fijaros, los pacientes que tienen o que llevaban tratamiento con ISGLT2, que volvemos a hablar de números pues no muy importantes, aquí no llegan a los 900 pacientes, pero sí se ve que hay como una tendencia a la reducción, a que esa reducción de proteinuria sea mayor con el tratamiento, o los pacientes que reciben ambos tratamientos, y la interacción se queda ahí, al borde, marca una tendencia y se queda al borde de la significación. De nuevo, el tratamiento con ISGLT2 no condiciona el beneficio que ofrece finerenona, tanto desde el punto de vista cardiovascular como desde el punto de vista renal. Datos en cuanto a pérdida de filtrado glomerular. Bueno, pues tenemos este trabajo que Peter Rosing lo ha publicado hace unos meses en Diabetes Care, donde se analiza el slope de la pérdida de filtrado a partir del 4.º mes. Y podéis ver cómo en los pacientes que reciben finerenona esa pérdida de filtrado es menor que en los pacientes que no reciben este tratamiento. Y bueno, si queremos apurar incluso un poquito, fijaros cómo esa pérdida de filtrado en los pacientes que reciben ISGLT2 es incluso un poquito menor en comparación con aquellos pacientes que no reciben este tratamiento. Yendo un poquito más allá, bueno, ¿cuál es el efecto del tratamiento, digamos, completo?
bueno, pues de nuevo, fijaros que estamos hablando de n muy pequeñas, pero bueno, esta gráfica representa lo que hemos ido diciendo. El efecto de finerenona frente a placebo en el cambio en la albuminuria a los 4 meses, aproximadamente un 30% de reducción en finerenona, un 36% en finerenona en los pacientes que reciben además un ISGLT2, un 38% en los pacientes que reciben finerenona y un antagonista receptor GLP-1, y en los combinados, en el completo, todos los fármacos, esta reducción de un 40%, y de nuevo, fijaros, esta P que marca esa tendencia y que se queda ahí un poquito casi al borde de llegar a la significación estadística. Evidentemente, tenemos muy poca N para poder avanzar algo más. ¿Qué se nos viene en el futuro más o menos cercano? Bueno, pues se nos viene ver qué ocurre en un ensayo clínico con la combinación de estos fármacos, y en este caso tenemos que referirnos al Confidence. Aquí se va a analizar empaglifosina, se va a analizar finerenona y se va a analizar su combinación, y este es el objetivo primario, el cambio de albuminuria. ¿Tenemos alguna pista de lo que podemos encontrar? Sí, aquí tenemos los datos del ROTATE, tenemos a José Luis, que ha sido uno de los investigadores principales del estudio. En este caso es dapaglifosina y eplerenona, y este estudio lo que muestra es que la combinación tiene un mayor efecto antialbuminúrico, hay una mayor proporción de pacientes que reciben el tratamiento combinado que logran reducciones del 30% o del 50% de albuminuria en el estudio. Y otro dato de interés, que lo ha comentado antes también Roberto, el hecho de que ese incremento de potasio que se ve en los pacientes que toman aquí, en este caso, eplerenona, se matiza cuando se observa el tratamiento combinado. También lo ha comentado José Luis, tenemos novedades en el futuro. Aquí tenemos el FINE. Todos los estudios que hemos hablado son en pacientes diabéticos. Bueno, pues el FINE-CKD va a estudiar el beneficio en pacientes que no tienen enfermedad renal crónica de causa no diabética. Tenemos que esperar todavía un poquito para recibirlo. Pero bueno, yo creo que en definitiva este riesgo renal residual que tenemos en estos pacientes, a pesar del tratamiento con el bloqueo del sistema renina-angiotensina y de el tratamiento con inhibidores SGLT2, finerenona parece que es una opción absolutamente válida, con evidencia del mayor nivel. De esta manera hemos ido avanzando a lo largo del tiempo y nos estamos acercando a esa, y lo comentaba antes María, pérdida fisiológica de función renal en estos pacientes. Y esta es, bueno, al principio he dicho de volver a esta imagen. Esto es lo que, al igual que los cardiólogos, yo creo que es la imagen que debemos integrar para tener claro que el bloqueo del sistema renina-angiotensina, que el tratamiento con inhibidores SGLT2 y que el antagonismo del receptor de mineralocorticoides con finerenona deben ser los pilares en el tratamiento de nuestro paciente diabético para enlentecer la progresión renal y también para reducir el riesgo cardiovascular. Y yo creo que este nuevo camino que abre la finerenona, como digo, no basado en pequeños estudios, sino en ensayos clínicos con el mejor diseño, con una N absolutamente suficiente, pues yo creo que este camino hay que tomarlo. Y esto es una cuestión que, como decía el Quijote a Sancho Panza, no es cambiar el mundo una cosa de locura, sino de utopía, sino que con el paciente en perspectiva es una cosa de justicia. El problema que tenemos con esto es que no sé si vamos a tener la oportunidad, por lo menos aquí en España, de poder tener el beneficio que aporta esta molécula. Y esto es algo que, bueno, se puede plantear en el debate, el hecho de que estamos en una situación, concretamente con finerenona, donde la redacción del IPT, donde muchos de aquí hemos tenido la oportunidad de participar y de alegar, parece una cosa que va en contra de todo el sentido y de toda la evidencia. De hecho, ahora mismo está en una situación donde no sabemos si en base a este IPT basado en Fidelio, la compañía Bayer va a comercializar o no finerenona en España. Hay que ser optimistas, porque también se está valorando la perspectiva desde Fígaro, pero como nefrólogo, a mí me parece que es una cuestión que, vamos, va en contra
de todo el beneficio que esta molécula pudiera aportar a los pacientes y va un poquito en contraposición a lo que nuestros amigos cardiólogos han conseguido con esa imagen que os mostraba antes de los pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Así que con esto, daros las gracias. Muchas gracias, Juan. Excelente. Excelente, además has recuperado tiempo. Empezamos preguntas por la sala, por aquí. Si no hay, aquí, Alex. Doctor Cases, por favor. Bueno, muchas gracias y felicidades, Juan. Excelente, como siempre. A mí una cosa que me ha sorprendido de finerenona es que es un fármaco que no parece tener efectos hemodinámicos a nivel renal, o al menos que yo sepa. No parece reducir mucho la presión arterial. Como dices tú, parece que va muy orientado a fibrosis e inflamación, que sería lo lógico. Y la pregunta es, ¿y cómo bajar tanto la albuminuria y especialmente un efecto aditivo al que tiene ISGLT2, que sí vemos claramente un efecto hemodinámico y un efecto intraglomerular? ¿Hay alguna explicación? Sí, cierto es que no es un efecto hemodinámico intraglomerular tan marcado como puedan tener otros fármacos, pero sí los tiene. Entonces, el hecho de tenerlo es algo que contribuye evidentemente, y después también está, como tú bien dices, toda la acción que tiene sobre efectos antiinflamatorios, efectos frente a la fibrosis. Pero digo, no en tanta proporción como otras terapias, pero sí que también el antagonista de la aldosterona tiene efecto hemodinámico a nivel intraglomerular, reduciendo la presión. En este sentido, yo tenía preparada una pregunta que es prácticamente lo mismo que ha dicho Alex, pero, Juan, en un sentido, nosotros estamos participando en Confidence, bueno, participamos en Figaro Fidelio, pero participamos en Confidence con empagliflozina y estamos participando en FIND-CKD no diabéticos. Entonces, nos está sorprendiendo en algunos pacientes que probablemente serán los que lleven el fármaco, porque no sabemos teóricamente si lleva placebo o no, que el efecto hemodinámico el efecto clínico sobre la reducción del filtrado glomerular en unos pacientes, que serán los que llevan finerenona, se acentúa. Entonces, es una cosa que puedo vaticinar, y yo no sé si estaré confundido o no, en un futuro, y por eso digo que pienso que el efecto es muy hemodinámico, pero un hemodinámico que se añade por otras vías al de los ISGLT2 y bloqueo del sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, si cuando poníamos los IECAs, yo era muy jovencito, éramos jovencitos, teníamos siempre algún doctor no que quitaba los IECAs y los ARA2 que decían que éramos unos bestiajos y tal. Luego surgieron los ISGLT2 y siempre hay un doctor no que dice que no, porque el efecto hemodinámico de los fármacos, una caída del 20% de filtrado tal, y quitaban los fármacos cardionefroprotectores. Ahora se añade un tercer fármaco que tiene un efecto hemodinámico y estamos viendo en los pacientes que probablemente llevan finerenona, pues un ensayo clínico randomizado doble ciego, que hay un mayor efecto hemodinámico y que la moraleja es que, señores, no tengan miedo, a lo mejor una reducción del 35% del filtrado si no hay otro factor de depresión, etcétera, porque esto le va a producir un beneficio. Entonces, quizá apoyar a Juan que esto va a ser muy hemodinámico, entre otras cosas, y que vamos a tener que trabajar los nefrólogos si tenemos finerenona en un futuro, porque probablemente van a haber caídas del filtrado glomerular y lo podemos ver así. No sé si alguien de la sala, Rita y Patricia, nuestras amigas portuguesas, que son las top recruiters mundiales del Figaro Fidelio, las tenemos en esta sala, y si no sé, tienen alguna experiencia, nos podéis contar sobre algo de hemodinámico o están por allí, si queréis hablar. Olá, Corrige. Sí. Nós estamos encantadas por estar aquí, es altísima calidad. Muchas gracias. Pégate bien al micrófono para que te oigamos, por favor. Nós estamos usando finerenona en los pacientes que teníamos en el estudio Fidelio hasta más de un año. Después de terminar, do efecto que tiene en la atención, sí que y tenemos la experiencia también ahora de FIND-CKD, baja un poco la tensión, sí, pero como si fuese, pero no es muy significativo. Es un poco como la experiencia que nos teníamos con spironolactona en aquellos pacientes que tienen tensiones mucho altas,
El efecto, sí, hay algún efecto de bajar la presión, pero en los pacientes que tienen tensiones chiquititas no tenemos una bajada, ¿sí? Pero la experiencia que nós tenemos es que son fármacos equilibradores y que tienen más efecto y la presión no está controlada, pero en aquellos que tienen presión controlada, el efecto es chiquitito. Quería preguntarte, aprovechando, ¿tienes experiencia en pacientes en los que se haya suspendido el fármaco para ver qué ocurre con la albuminuria? Sí, sí, sube, gran subida, sí. Eso es otro dato a favor del efecto hemodinámico que tienen estos fármacos a nivel intraglomerular. Sí, seguro que sí. Muy bien, muchas gracias, Rita. Yo quería decir una cosa. Juan, ¿tú te atreverías a hacer futuro inmediato? Realmente esa combinación de la que estamos hablando, inhibidor del sistema renina-angiotensina, inhibidor de SGLT2, agonista GLP-1 más finerenona, ¿va a ser nuestro futuro inmediato para aplicar en pacientes en fases precoces de enfermedad renal, en el paciente diabético? Bueno, yo creo que ahí es a lo que debemos tender. Ya tenemos hoy datos con SGLT2, con también agonistas receptor GLP-1 en fases precoces de enfermedad renal crónica, y también Fidelio, también Fígaro, llega a esos filtrados más conservados, pero también a filtrados que yo creo que antes no nos plantearíamos poner un antialdosterónico en un filtrado de 25 mililitros minuto. Es decir, que yo creo que se está abarcando todo lo que es el espectro de la enfermedad renal crónica. En ese sentido, Juan, la hipercalemia que siempre hemos tenido todos, parece ser que, bueno, en estos estudios la hipercalemia reportada por el investigador es relativamente baja y la que motiva a suspender el fármaco es tremendamente baja, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el tema del panorama de hipercalemia con pacientes con cierta reducción del filtrado glomerular con finerenona? Bueno, pues ahora mismo apoyándonos en Fidelio, apoyándonos en Fidelity, pues se ha visto lo que has comentado. El incremento de potasio es bastante menos marcado que con moléculas como espironolactona o con eplerenona, que el porcentaje de suspensión de tratamiento es muy bajo e incluso, lo que te decía, que son pacientes que tienen un deterioro no moderado, sino llegan a tener un filtrado de 25 mililitros minutos. Es decir, que la finerenona, por esa capacidad diferencial de expresión génica, pues no tiene tanto efecto sobre potasio, al igual que al ser un no esteroideo, pues no tiene esos efectos sobre la esfera sexual como podría tener sobre todo espironolactona. ¿Por ahí hay una pregunta? No sé, iba a preguntar una cosa. Como la finerenona no la tenemos en mercado y no sabemos cuándo va a salir, ¿no podemos usar los otros mineralcorticoides que tenemos en el mercado? A ver, de hecho, nosotros en ciertos... Con los nuevos quelantes que tenemos ahora de potasio para poder usar, me refiero. Bueno, pues eso sería una posibilidad. Lo único es que no tenemos estudios que indiquen que espironolactona o eplerenona tienen una reducción de progresión renal y de riesgo cardiovascular en el paciente diabético con enfermedad renal crónica. Entonces no tenemos esa evidencia. ¿Que se pudieron usar? Bueno, ya eso cada uno tiene que valorarlo, pero ya te digo, tenemos una molécula que tiene mejor perfil de seguridad, con evidencias, con estudios que demuestran el beneficio sobre progresión renal y cardiovascular. Yo creo que lo que hay que hacer es pelear porque esa molécula llegue al paciente. Y con unas tasas de hipercalemia, sí, a ver, si tú puedes, eplerenona, espironolactona son potentes antiproteinúricos, eso está demostrado, pero lo que no está demostrado de outcomes de mortalidad y de progresión renal. Pero vamos, es como dice, ¿yo puedo usar sin calcio? Pues claro, pero si el paciente no tolera o no, pues tengo otros fármacos que, cuidado, que los quelantes tampoco han demostrado outcomes, los nuevos, pero esto sí que ha demostrado outcomes, ¿no? Juan, entonces, perdón, no, preguntas por aquí, sí. Carlos. Sí, un micrófono. No debemos deducir efecto clase, como has comentado, Juan. Es decir, que hay que pelear por el que ha demostrado el beneficio cardiovascular. En los agonistas de GLP-1 no todos han demostrado beneficio cardiovascular. Es una clase de aplicados, como hay aquí, pero hay gente de matrícula y otros que se quedan en notable. Hay que dar los de matrícula, no los de notable. A ver si nos dejan. Bueno, entonces, a ver si nos dejan, como dice esa canción. Bueno, Juan, ¿por qué no tenemos finerenona? ¿Qué podemos hacer? Creo que somos el único país de Europa
que no tenemos finerenona para nuestros pacientes, con ese grado de evidencia, con 13.000 pacientes. No sé cuáles son los problemas o cómo lo podemos solucionar. Pues yo la verdad es que soy pesimista en esto. Soy pesimista porque, bueno, tú creo que también has tenido la oportunidad de revisar el IPT, de mandar las alegaciones y demás, y el IPT, según, vamos, la versión final definitiva no está todavía publicada, pero parece que no va a salir con la posibilidad de usar finerenona. Es decir, se habla de cosas como que los ISGLT2 son un fármaco prácticamente competitivos con finerenona, son cosas que son disparatadas. Entonces, pues yo te digo, yo no sé exactamente cuál va a ser la solución, pero lo veo complicado. Hombre, nos extraña mucho que si hay un micrófono ahí, mientras habla el micrófono allí, que las indicaciones que dicen es solo cuando no se toleren los ISGLT2. Es absolutamente kafkiano. Resulta que estamos haciendo las columnas con por ejemplo, insuficiencia cardíaca, hay que poner un betabloqueante, un IECA, sacubitril, valsartan y fiebre reducida, ISGLT2, etcétera, diuréticos para reducir la congestión y estos para reducir la mortalidad. Resulta que aquí, como si fueran competitivos, y no lo acabo de entender. Realmente no sé a quién han consultado y los pacientes no van a verse beneficiados de esa reducción del riesgo residual y de mortalidad. Estamos hablando de mortalidad, que esto no lo hemos tenido en prácticamente ningún estudio en nefrología. No nos queda más remedio que esperar a la decisión de la EMEA, de la Agencia Española del Medicamento, porque son ellos los que en este momento tienen la sartén por el mango. Doctora Fernández, micrófono. Perdón. No, perdona, Alex, perdona. No, yo simplemente quería sugerir que a lo mejor lo que hay que plantear a la Administración es estudios de farmacoeconomía. Porque, cuidado, dices tú, estamos reduciendo mortalidad, estamos reduciendo progresión de la enfermedad, estamos reduciendo insuficiencia cardíaca, que es la principal causa de ingreso de los pacientes con enfermedad renal crónica. Es que, ¿qué más queremos? O sea, yo creo que hay que plantearlo, decirle, oiga, es que no estamos, la mortalidad a lo mejor a la Administración no le acaba de importar porque si sigue viviendo consume costes, pero es que la morbilidad y la reducción de la morbilidad y el ahorro de costes en dos de las patologías más caras, diálisis e insuficiencia cardíaca, una reducción creo que tiene que ser algo consistente para la Administración. Doctora Fernández. El micro, es que sí. Una pregunta y una apreciación personal. El problema de los IPTs es que los hacen farmacólogos. Los están haciendo ahora farmacólogos. Hubo una época en la que hacíamos médicos y ahora los están haciendo farmacólogos. Entonces, la pregunta es, gente que tiene cargos en las sociedades científicas, porque además los IPTs se pasan por varias sociedades científicas y federaciones de pacientes. ¿Qué posibilidad tienen esas personas de sentarse con los nodos? Porque el problema es ese. Si tú haces un IPT de algo que no tienes ni idea de lo que es, como ha sido el caso de la FINE, porque no tenía, el señor o señora no tenía ni idea exactamente de lo que era el fármaco en sí, ¿qué posibilidades tiene la sociedad científica de poder sentarse cara a cara y decir, es que tú no... Pon a alguien que por lo menos sepa de qué va. Y esa es la apreciación que tengo. Luego, lo otro que dice Alex es un problema económico y probablemente nadie quiere que en sus 4 años de mandato haya un incremento del gasto sanitario. Con lo cual, quizá las sociedades científicas tengan algo más que decir acerca de la problemática de los pacientes y que los efectos son a 20 años, como decía en el tema de la empagliflozina David. No lo hemos visto porque nadie va a seguirlo a 20 años. Hay un ensayo de ESTEMA que se va a acabar en el 2048 en un seguimiento que lo va a mirar de lejos. Pero quiero decir que la gente que se tiene cargos en sociedades científicas, igual si se pueden sentar las cosas les cambian. Gracias. Me parece una buena idea y creo que hay que ir por ahí, ¿no? Sí, de todas maneras a las sociedades científicas se le consulta, se le envía el borrador y las sociedades científicas lo que hacemos es aportar todas las correcciones que consideremos. Las hemos hecho ya. Sí. Bueno, preguntas aquí, otra pregunta. Juan, una pregunta. A ver, yo me he leído, y además escribimos un artículo sobre esto, me parece súper interesante esa selectividad que hace que el paciente tenga menos hipercalemia y tenga mayor poder antifibrótico. Entonces, has explicado muy bien que el receptor tiene hay otra conformación y el utilizar una molécula como finerenona versus espironolactona, por ejemplo, es más selectiva, influye en una expresión génica diferente, que esa expresión génica induce
un mejor perfil antiinflamatorio. Explícanos eso para que nos creamos que realmente entre finerenona y espironolactona, por ejemplo, prerenona, hay una diferencia con un outcome, un resultado sobre fibrosis o sobre resultados de albuminuria. Bueno, estamos hablando de moléculas, de unión a moléculas a receptores y de unión de moléculas a otras moléculas. Por ejemplo, un ejemplo fuera de lo que es finerenona. Los ISGLT2 tienen, la molécula tiene la forma exacta que le permite engarzarse en el sitio de unión del cotransportador NH3 del cardiomiocito, y eso hace que el flujo de sodio al interior del cardiomiocito se reduzca. Y es solo una cuestión de forma. En el caso de la finerenona, es una molécula que tiene una forma diferente a que tiene eplerenona o espironolactona. Estas son moléculas más planas, y en el caso de finerenona es una molécula más, digamos, en 3 dimensiones, más voluminosa. Entonces, eso hace que el lugar donde se une en el receptor de mineralocorticoides permita activar de forma diferencial un cambio conformacional. Y eso, al traducirse en toda la cascada que lleva al reclutamiento de cofactores, se reclutan cofactores diferentes, y luego en la vía de expresión génica hace que se activen genes que no tienen tanto poder profibrótico o proinflamatorio. Vale. Penúltima pregunta y la última para Alberto. Juan, tú has trabajado con pentoxifilina. ¿Qué crees que puede pasar si se asocia pentoxifilina y finerenona? ¿Habría un overlap, mecanismos diferentes, sobreposición 100%, sobreposición 20%? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que pentoxifilina, que también tiene un efecto antialbuminúrico, modula parámetros de inflamación. No sabemos si parámetros de inflamación diferentes al que pueda modular finerenona, y bueno, tenemos ahí un campo, a ver si lo podemos hacer para estudiar si esos son efectos aditivos desde el punto de vista antiproteinúrico. Bien, bueno, pues a ver, muchas gracias, Juan. Nos hemos comido el tiempo, esta vez se nos ha ido un poco la mano. Estamos ya en el último momento de la última mesa y seguramente podríamos seguir charlando un buen rato porque la discusión era apasionante.